the giant squid. We're gonna send cameras down there, where few humans have ever been. Ronnie! Pensabas que el océano profundo era solo agua oscura y peces raros. Piénsalo de nuevo. Allí abajo yacen ciudades antiguas, criaturas que nadie creía que existían, y fuerzas naturales que podrían congelar la vida en segundos. Desde un dedo congelado de la muerte, hasta un calamar con ojos del tamaño de platos. Esto es material de pesadillas y maravillas. Pero créeme, te sorprenderás cuando veas lo que te espera al final. Número 20. El dedo congelado de la muerte. ¿Has oído hablar del dedo congelado de la muerte? Suena falso, pero es real. Conocido como Brinicle, esta formación de hielo puede congelar criaturas al contacto, visto por primera vez en los años 60, pero finalmente filmado en 2011 cerca de la Antártida. Tuvieron que nadar bajo el hielo, instalar sus cámaras grandes y pesadas y luego filmar esto, un Brinicle. Es una columna pesada de salmuera más fría que el agua que se hunde hasta el fondo del océano y congela todo a su alrededor. Así es como funciona. Cuando se forma el hielo marino, libera agua súper salada y súper fría. Esa agua densa se hunde, congelando todo a su alrededor, creando un tubo helado que llega al fondo del mar. Y estaba realmente fascinado. Así que estas formaciones de hielo que crecieron desde el hielo de la superficie, notablemente rápido, pero nadie había visto realmente su crecimiento. Una vez que toca fondo, las estrellas de mar y los erizos de mar se congelan instantáneamente. Las imágenes de la BBC muestran este efecto inquietante en acción. Algunos tabloides lo llamaron el carámbano de la muerte submarino, alimentando mitos sobre fuerzas alienígenas. Pero no, es un proceso natural. En el año 2023, científicos de Columbia y Lawrence Livermore construyeron modelos computacionales del crecimiento de los carámbanos de salmuera. Andrew Thurber de la Universidad Estatal de Oregón llamó a los carámbanos de salmuera increíblemente delicados pero mortales para la pequeña vida marina. La propia trampa mortal a cámara lenta de la naturaleza, rara pero hipnotizante. Hablando de trampas mortales, lo que verás a continuación lleva lo espeluznante a un nivel completamente nuevo. Número 19. Calamar colosal. El 9 de marzo de 2025, científicos a bordo del barco de investigación Falkor 2 enviaron un submarino robótico llamado Sebastian a unos 600 metros de profundidad. De repente, las luces del robot captaron algo que pasaba flotando, un pequeño calamar de 30 centímetros de largo. Esto no era cualquier calamar, era un calamar colosal juvenil, Mesonychoteuthis hamiltoni. Antes de esto, solo habíamos visto ejemplares muertos arrastrados a la orilla, o en estómagos de ballenas. Ahora estaba nadando libre. Los científicos Kat Bolstad y Eran Evans casi lo pierden. Eran incluso dijo, empecé a hiperventilar al ver los ganchos extraños en sus brazos. Y sus ojos, de casi 16 pulgadas de ancho, los más grandes de cualquier animal. Tenemos la oportunidad de ver un animal que nadie ha visto antes, en tamaños grandes, donde pertenece y que no tiene idea de que los humanos existen. Eso les ayuda a ver presas en la oscuridad total. Prueba de que estos gigantes legendarios realmente viven ahí afuera. Pero el océano no se trata solo de calamares raros. Este próximo hallazgo oceánico también causó mucha confusión. Y si aún no has dado like y te has suscrito, adelante. Hazlo ahora. Número 18. La mortal carabela portuguesa. En 2020, investigadores de aguas profundas frente a Australia Occidental avistaron una criatura enorme en forma de espiral a unos 600 metros de profundidad. La gente lo llamaba carabela portuguesa, pero eso no era cierto. Lo que vieron fue un sifonóforo, específicamente del género Apolemia. Las verdaderas carabelas portuguesas flotan en la superficie con velas llenas de gas y tentáculos venenosos de hasta 100 pies de largo. Pican dolorosamente e incluso pueden causar lesiones duraderas. Pero este sifonóforo de aguas profundas era una bestia completamente diferente. Un organismo colonial enorme compuesto de partes especializadas. No estaba flotando, se desplazaba con gracia en las profundidades. La confusión se propagó rápidamente en línea, mezclando hechos y mitos. Algunos incluso afirmaron que esta criatura de las profundidades era una carabela gigante. No, aunque estrechamente relacionado, no era la clásica especie de superficie.
Physalia physalis. La espiral de aguas profundas fue un descubrimiento raro e impresionante, recordándonos que hay ramas enteras de la vida allí abajo, que apenas entendemos. No era una carabela portuguesa mortal, sino algo igual de extraño. Pero espera, si piensas que las estructuras submarinas son simples montones de rocas, piénsalo de nuevo. Número 17. La Atlántida perdida de Japón. En 1986, el buceador japonés Kihachiro Aratake hizo un descubrimiento increíble cerca de la isla Yonaguni. Su nombre es Señor Aratake y es el hombre que vio por primera vez esta estructura y de hecho, por derecho propio, es algo así como una leyenda local del buceo. Bajo 25 metros de agua, encontró una gigantesca formación rocosa escalonada que parecía una pirámide hundida. La vista era enorme, 50 metros de largo, 24 metros de ancho y 25 metros de altura. Se hizo conocido como la Atlántida de Japón. El geólogo Masaaki Kimura creía que podría tener más de 10.000 años de antigüedad, construido cuando los niveles del mar eran más bajos. Sugirió que antiguos pueblos lo construyeron, y tal vez lo vincularon al mítico continente de Mu. A miles de kilómetros de aquí, frente a la costa de Japón, algunos creen haber encontrado evidencia de otro reino perdido. Pero escépticos como Robert Schoch argumentaron que la formación es solo arenisca natural moldeada por terremotos y erosión. Dijeron que los ángulos agudos y los escalones ocurren naturalmente en zonas sísmicas. Flint Dibble lo llamó pura naturaleza. Aún así, estando bajo el agua rodeado de estos escalones que parecen perfectos, bueno, es difícil no preguntarse. ¿Una civilización perdida o la inquietante obra de la naturaleza? La verdad sigue siendo un tema de intenso debate hasta hoy. Y hablando de criaturas inquietantes, hablemos de un pollo flotante. Número 16. Pepino de mar sin cabeza. El pepino de mar sin cabeza, o Enypniastes eximia, es uno de los animales más extraños de las profundidades marinas. What is? That's another one. The headless chicken. What? Yeah, Sase is the chicken one. Conocido desde 1882, pero raramente visto vivo, hasta 2017. Una cámara de aguas profundas en el Golfo de México finalmente lo capturó, revelando un cuerpo rosado y translúcido que brilla suavemente cuando se le molesta. Luego, en 2018, investigadores australianos filmaron otro cerca de la Antártida a casi 2 millas de profundidad. A diferencia de los pepinos de mar típicos que se arrastran por el fondo del mar, este nada. Usa pequeñas aletas con membranas para remar con gracia, flotando justo por encima del fondo oceánico. El apodo de monstruo pollo sin cabeza se quedó porque, bueno, se parece exactamente a un pollo desplumado flotando en el espacio. Y hay algo extraño en el agua del océano Antártico. Y los investigadores lo están llamando un monstruo pollo sin cabeza. También se le llama bailarina española debido a su movimiento oscilante. Estas criaturas viven en todo el mundo a profundidades de entre 1.600 pies y casi 20.000 pies. Aunque hemos visto algunas en cámara, todavía hay mucho que no sabemos. Prueba de que el mar profundo está lleno de sorpresas. Y si crees que eso es raro, ¿qué tal peces invisibles? Número 15. Pez transparente, Leptocephalus. Los leptocéfalos son las larvas transparentes de las anguilas. Durante décadas desconcertaron a los científicos. En 1904, Johannes Schmidt capturó uno cerca de las Islas Fero, desatando mitos salvajes sobre estas criaturas transparentes. Algunos pensaban que crecían en el fondo del océano o que nacían de caramelos de roca. No fue hasta 1893 que el zoólogo francés Yves Delage demostró que eran crías de anguila. Estudios posteriores de Giovanni Grassi y de investigadores modernos confirmaron que los leptocéfali viven en aguas abiertas, no en el lecho marino. De hecho, migran hacia arriba y hacia abajo a través de la columna de agua diariamente, permaneciendo entre 100 y 1100 pies de profundidad. En el año 2020, NOAA incluso encontró raros leptocefali con manchas naranjas, viviendo a más de 5000 pies de profundidad. Pero a pesar de su apariencia fantasmal, no son habitantes míticos del fondo. Son simplemente anguilas bebés, adaptadas a una vida transparente y a la deriva en la zona crepuscular del océano. Otro ejemplo más de cómo los hechos a menudo superan los mitos oceánicos más salvajes. Y ahora, uno de los misterios más famosos del océano. Número 14. El bloop.
En el verano de 1997, los micrófonos de NOAA capturaron un misterioso sonido atronador en el Pacífico Sur, tan fuerte que fue registrado por sensores a más de 3.000 millas de distancia. Lo llamaron el bloop. El sonido profundo y ascendente no tenía una fuente obvia, y era más fuerte que cualquier animal conocido. Christopher Fox de la NOAA incluso bromeó diciendo que podría provenir de una criatura más poderosa que cualquier animal en la Tierra. Las teorías explotaron en línea. Calamares gigantes, submarinos secretos, incluso Cthulhu de Lovecraft. Durante años, nadie conocía la verdad. Luego, en 2012, NOAA vinculó el sonido a sismos de hielo, enormes icebergs rompiéndose cerca de la Antártida. El sismólogo Robert Ziak confirmó la coincidencia. El bloop era el sonido de icebergs fracturándose, no de monstruos. Hoy en día se mantiene como prueba de lo fácilmente que el mar profundo despierta nuestra imaginación y de cómo las fuerzas de la naturaleza pueden imitar incluso los mitos más aterradores. Pero a veces, lo que encontramos bajo el agua es demasiado humano. Número 13. Flota de la Segunda Guerra Mundial, en la laguna Chuuk, Micronesia. En 1969, el legendario explorador Jacques Cousteau filmó uno de los cementerios más inquietantes del océano, la laguna Chuuk, en Micronesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta laguna albergó una importante flota japonesa. Pero el 17 y 18 de febrero de 1944, Estados Unidos lanzó la Operación Hailstone, hundiendo más de 40 barcos japoneses y destruyendo 250 aviones. La laguna se conoció como el Pearl Harbor de Japón. El documental de Cousteau reveló naufragios fantasmales perfectamente conservados en las aguas tranquilas de la laguna. Desde entonces, los buzos han explorado más de 50 naufragios importantes, enormes barcos de carga, petroleros y buques de guerra, que ahora están llenos de vida marina. Hay una diferencia entre los barcos como un petrolero o, digamos, un barco de carga y un buque de guerra, y luego los aviones eran muy agradables. En 2018, el proyecto Recover utilizó sonar para localizar 3 aviones estadounidenses perdidos, brindando cierre a las familias después de décadas. La bióloga marina Becky Kagan-Schott describió bucear aquí como entrar en una cápsula del tiempo. Mitos giran alrededor de la laguna, historias de barcos malditos y una isla hundida llamada One Up. Pero los expertos confirman que la laguna Chuuk es un museo submarino trágico, pero real. Y aún así, el océano guarda secretos aún más antiguos, ciudades enteras perdidas bajo las olas. Número 12. Tonis Herakleion. En el año 2000, el arqueólogo submarino francés Franck Godiot hizo un descubrimiento asombroso, la antigua ciudad portuaria egipcia de Tonis Herakleion, que durante mucho tiempo se pensó que era mítica. Usando sonar y magnetómetros en la bahía de Abu Qir, Egipto. Son los secretos del antiguo Egipto, que durante miles de años estuvieron sumergidos bajo el Mediterráneo. Los tesoros pertenecen a 2 ciudades hundidas que se creía eran mitos. Su equipo encontró estatuas colosales, barcos hundidos y enormes ruinas de templos bajo el lecho marino. La ciudad se hundió alrededor del año 100 a.C. después de un terremoto y el aumento del nivel del mar. Antes de su redescubrimiento, Tonis Herakleion existía solo en textos antiguos, ganándose el apodo de la Atlántida de Egipto. El equipo de Godiot recuperó 70 barcos, estatuas de 5 metros, monedas de la era de Alejandro Magno y artefactos cotidianos congelados en el tiempo. El punto culminante, una enorme estela de granito con jeroglíficos que confirman la identidad de la ciudad. Mitos sobre maldiciones o la participación de extraterrestres pronto se difundieron en línea, pero los expertos aclararon que el hundimiento fue causado por fuerzas naturales. Para el año 2021, solo el 5% del sitio había sido explorado, insinuando que había aún más oculto bajo el limo. Godiot describió ver jeroglíficos emerger bajo el agua como un momento de en busca del arca perdida. A veces el océano no solo traga la historia, la preserva perfectamente. Y hablando de tragedias hundidas, número 11, naufragio del M. Queen Derbyshire, Pacífico. El MV Derbyshire era el barco mercante más grande de Gran Bretaña, cuando desapareció en 1980 durante el tifón Orchid. Recibió 3 informes meteorológicos, uno de Guam, uno de Tokio y uno de Hong Kong, y cada uno había dado al tifón Orquídea una ubicación diferente.
El buque de 91.000 toneladas desapareció sin una llamada de auxilio. Durante 14 años, las familias exigieron respuestas. Luego, en 1994, el explorador marítimo David Mearns localizó el naufragio a casi 14.000 pies de profundidad frente a Okinawa. Más de 2.500 artefactos fueron fotografiados. Los investigadores encontraron que el barco había sufrido una falla estructural, cuando olas masivas dañaron los ventiladores e inundaron las bodegas de carga. Esto causó una implosión catastrófica bajo una presión intensa. Circulaban mitos de sabotaje o explosión. Y esa liberación de energía fue probablemente equivalente a muchas toneladas de trinitrotolueno. Pero en el año 2000, una investigación oficial absolvió a la tripulación, confirmando que fuerzas naturales causaron el desastre. La tragedia llevó a 22 reformas internacionales de seguridad para los buques de carga. Hoy, el Derbyshire yace como una lección sombría bajo el Pacífico. Su pérdida impulsó cambios que desde entonces han salvado innumerables vidas. El mar quita, pero también enseña, y a veces nos muestra criaturas como el pez de ojos de barril, que nunca imaginamos ver vivas. Número 10. Pez de ojos de barril. El pez de ojos de barril se conocía desde 1939, pero solo como especímenes muertos con ojos tubulares y una cabeza transparente. Finalmente, en el año 2004, científicos de MBARI filmaron uno vivo frente a la bahía de Monterey, flotando a unos 2.000 pies de profundidad. El acuario de la bahía de Monterey y el equipo de buceo experimentaron un avistamiento raro de un pez único con una cabeza transparente. Se conoce como pez de ojos de barril. Los ojos verdes brillantes del pez miraban a través de su cabeza transparente en forma de cúpula, fijados hacia arriba para detectar presas. Luego, en 2008, los científicos revelaron que podía girar sus ojos hacia abajo, perfecto para cazar. Los mitos rápidamente lo etiquetaron como un pez alienígena o un monstruo de cabeza de cristal. No lo podía creer. Yo estaba como, no puede ser que estemos viendo esto. ¿Sabes? No hay nada ahí fuera que se parezca a este animal. Pero este extraño diseño permite al pez de ojos de barril detectar siluetas tenues de presas, mientras se mantiene protegido bajo los aguijones de las medusas. Incluso roba comida de los sifonóforos. Bruce Robinson de MBARI señaló que solo lo han visto 9 veces en más de 5.000 inmersiones profundas, lo que demuestra cuán esquiva es esta criatura. A veces, la realidad es realmente más extraña que la ficción. Y si crees que un pez con ojos giratorios es extraño, espera a ver un calamar que camina. Número 9. Calamar Big Fin. En septiembre de 2024, los científicos bajaron una cámara a casi 11.000 pies en la fosa de Tonga. Allí, capturaron las primeras imágenes de un calamar Big Fin caminando por el fondo del mar. So they had a camera deep under this oil rig and they spotted this thing with these insane long appendages. Su cuerpo flotaba mientras tentáculos de más de 13 pies de largo tocaban suavemente el suelo como patas delgadas. Look at this. Oh, whoa, yeah, that's different. That's not what I thought you were Look, saying. length of those. What are those things that dangle from it? What'd you call those things? Tentacles, legs, Hasta ahora, los avistamientos de calamares Big Fin eran principalmente imágenes granuladas y distantes, nada claro. Y los mitos, se propagaron rápidamente. Algunos afirmaban que los Big Fin alcanzaban 26 pies o se deslizaban por el fondo del mar como arañas. La realidad, más extraña. El caminar del calamar era lento, deliberado, casi elegante. Los calamares de aletas grandes viven en las partes más frías y oscuras del océano, a veces a más de 20.000 pies de profundidad. Nadie ha capturado nunca un adulto completamente desarrollado, y la mayoría de los avistamientos involucran a juveniles. Este metraje dio a los científicos su mirada más clara hasta ahora de cómo se comportan estas criaturas esquivas. En lugar de nadar libremente, los Big Fins a veces exploran el lecho marino de esta manera, posiblemente buscando comida, y las profundidades guardan más que solo criaturas extrañas, también esconden antiguas historias humanas. Número 8. La ciudad perdida de Atlit Jam. En 1984, el arqueólogo marino Ehud Galili estaba escaneando el fondo del mar frente a Atlit, Israel. A solo unos cientos de metros de la costa, a unos 8 a 12 metros de profundidad, vio algo que no pertenecía. Muros, piedras, estructuras. La datación por carbono de restos vegetales lo confirmó. Este lugar era del 6900 al 6300 a.C. Era la era neolítica precerámica B.
Los buzos descubrieron un pozo de piedra, casas rectangulares, hogares y 7 enormes megalitos, cada uno pesando 600 kilogramos, rodeando un manantial sagrado. Alrededor de la estructura tenemos enormes losas que pesan unos pocos cientos de kilogramos cada una y sobre ellas hay decenas de marcas de corte. Dentro había hachas, hoces, anzuelos, semillas de trigo e higos, incluso 6.000 huesos de pescado. Atlit Jam es como un eslabón perdido en términos de mostrarnos cómo algunos grupos habrían hecho esta transición de la caza-recolección estricta a la agricultura sedentaria. Pero aquí estaba el detalle. 90 tumbas humanas, incluyendo los casos más antiguos conocidos de tuberculosis y esqueletos con daño en los oídos. Lesiones de buceo por agua fría. ¿Por qué desapareció? Un tsunami masivo, probablemente desencadenado por un colapso del Etna, envió una ola de 40 metros a través de la región, arrasándola. Por supuesto, algunos lo llamaron la Atlántida de Israel, pero Galile dijo que la evidencia contaba la verdadera historia. Número 7. El naufragio del Golfo de México. Avancemos rápido al año 2011. Shell Oil estaba mapeando el fondo del mar y vio algo extraño, una forma de 84 pies por 26 pies a una profundidad de 4.363 pies. Al año siguiente, el Oceanos Explorer de la NOAA envió su ROV. Lo que encontró dejó atónitos a los científicos. Cuando el ROV toca el fondo y se acerca a este sitio en particular y vemos el naufragio por primera vez, estamos asombrados, estamos emocionados. Secciones del casco revestidas de cobre, anclas, cañones, una estufa de barco, botellas de vidrio, platos de cerámica e incluso mosquetes. El arqueólogo marino Jack Irion señaló: esta estufa casi nunca se ve en naufragios del Golfo. Frank Cantelas de NOAA añadió: estaba a más de 200 millas de la costa, uno de los naufragios de madera mejor conservados en aguas de Estados Unidos. En 2013, el ROV Hércules mapeó el sitio y reveló 3 naufragios distintos en el área. La identidad del barco permaneció desconocida, pero su carga sugería que había desempeñado un papel en la guerra de 1812 o en el comercio temprano del Golfo. Porque lo que estamos viendo es un barco en gran parte intacto, a casi 1 milla de profundidad en el Golfo de México, y fue simplemente asombroso. Y aquí estaba la razón por la que aún estaba intacto. El revestimiento de cobre y el sedimento profundo lo preservaron como una cápsula del tiempo. Número 6. La Catedral de Coral de las Islas Salomón. Ahora, algo vivo. En octubre de 2024, el equipo de Pristine Seas de National Geographic, liderado por Manu Sanfelix, estaba buceando cerca de la isla Malaulalo. Vieron lo que parecía ser un naufragio. Incorrecto. Era un coral vivo, Pavona clavis. La cosa era enorme. 112 pies de largo, 105 pies de ancho, casi 5 metros de alto. Circunferencia, 600 pies. Basado en las tasas de crecimiento del coral, tenía al menos 300 años, posiblemente 500, remontándose a los años 1600, y estaba compuesto por casi 1.000 millones de pólipos individuales. Sin embargo, era un solo organismo vivo. Enric Sala lo dijo mejor. Justo cuando pensamos que no queda nada por descubrir, encontramos esto. Manu Sanfelix calificó el momento como emotivo, respeto por un coral que había sobrevivido siglos. Algunos dijeron que se podía ver desde el espacio, y con su tamaño, puede que no estuvieran equivocados. Número 5. Tiburón ballena. Profundamente bajo la superficie, la vida terminó y comenzó de nuevo. Hace aproximadamente una década, los científicos observaron por primera vez el cadáver de un tiburón ballena, hundiéndose a unos 1000 metros de profundidad. Atrajo a un grupo único. Las sailpouts llegaron primero, perforando el cartílago blando. Curiosamente, los gusanos osedax, que suelen comer huesos, estaban ausentes. El cartílago del tiburón carecía de la estructura y grasa que necesitaban. En cambio, se formó un nuevo tipo de ecosistema, carroñeros festinando con este gigante, reciclando sus nutrientes. Por supuesto, surgieron historias salvajes, monstruos marinos gigantes, depredadores secretos. Pero los científicos dejaron claro que esto era un evento natural, raro, pero perfectamente normal. Y reveló algo crucial: incluso los tiburones masivos se convirtieron en la base para la vida en el mar profundo. Número 4. Xicheng, o Ciudad del León. Ahora, a China. En 1959, el gobierno construyó la presa del río Xinan, inundando un valle y creando el lago Qiandao. Sumergida bajo las olas, Xicheng, la Ciudad del León.
Fundada en 621 después de Cristo durante la dinastía Tang, Xicheng había presumido de 5 puertas, 265 arcos, leones, dragones y fénix tallados. Había prosperado durante más de 1000 años. 300.000 personas fueron reubicadas. La ciudad se hundió bajo 26 a 40 metros de agua y fue en gran parte olvidada. En 2001, los buceadores lo redescubrieron. Lo que encontraron fue impresionante. Muros, tallados, incluso vigas de madera perfectamente conservadas. Agua limpia, sin luz solar, sin corrientes. Había creado una bóveda natural. Algunos lo llamaron la Atlántida de China. Pero aquí estaba la verdad. No era un mito, fue una inundación planificada registrada en la historia. La preservación, esa fue la parte de la naturaleza en la historia. Número 3. Medusa caja. De la muerte de un chico de 17 años por la picadura de una medusa cerca de Bamaga, en Cape York, ha dejado a la comunidad de Loto y ha planteado preguntas sobre si se pueden tomar más medidas para prevenir estos trágicos incidentes. Se pensaba que las medusas caja acechaban en aguas cálidas y poco profundas, ¿verdad? Pues bien, en 2015, investigadores del Programa de Investigación Marina de Kimberley, en Australia, rompieron esa idea. Usando cámaras de video remolcadas y trineos de fondo marino, el equipo registró 64 medusas caja Chironex, viviendo entre 39 y 56 metros de profundidad, cerca de los arrecifes del noroeste de Australia. Eso fue mucho más profundo de lo que cualquiera había esperado. En solo un remolque de 1500 metros, habían avistado docenas. Ya no flotando cerca de la superficie, estas medusas estaban cazando activamente cerca del lecho marino, probablemente persiguiendo peces pequeños y crustáceos. The box jellyfish is the world's most venomous animal. So right there, it tells you that we're dealing with a horrifically dangerous species. Por supuesto, los mitos se difunden. Estaban las medusas de caja acechando secretamente donde los buceadores no se atrevían a ir. Pero los científicos rápidamente descartaron eso. Esto era simplemente un nuevo comportamiento, no una amenaza oculta. Aún así, cambió las reglas del juego. Estas mortales medusas ya no estaban limitadas a aguas iluminadas por el sol, tenían alcance. Y eso hizo que los encuentros con ellos fueran un poco más impredecibles. Número 2. Rape de aguas profundas. En noviembre de 2014, el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey envió su ROV al cañón de Monterey. A unos 600 metros de profundidad, las cámaras captaron algo salido de una pesadilla, un pez rape diablo negro. Finalmente esta noche, algunos investigadores marinos estaban buscando tiburones el otro día frente a las Islas Canarias cuando encontraron algo bastante inesperado. Mira esto. Este es un rape jorobado. Mandíbulas anchas, piel semitransparente y ese señuelo luminoso espeluznante, todo quedó registrado en video. Pero esa no había sido la primera sorpresa con un pez rape. En el año 2004, Embari había filmado otra especie, Chaunacops coloratus, a 2.600 metros. Este no flotaba. Caminaba por el fondo del mar usando aletas como extremidades. Los científicos nunca habían visto eso antes. Los mitos adoraban estas imágenes, peces alienígenas, monstruos de las profundidades, pero investigadores como Bruce Robison y Lonnie Landstein enfatizaban que estos eran simplemente cazadores naturales, perfectamente adaptados para la vida en la oscuridad total. Robison había llamado al video espeluznante pero científico. Lundstein destacó las aletas caminantes y los cambios de color, juveniles azules convirtiéndose en adultos rojos. Gracias a estas misiones de vehículos operados remotamente, los científicos ahora tenían imágenes reales, ya no más depender de especímenes viejos y polvorientos. ¿Y qué habían estado viendo? Más extraño de lo que cualquiera había imaginado. Número 1. Campo hidrotermal de la ciudad perdida, Atlántico. Última parada, un lugar tan extraño que podría haber reescrito la historia del origen de la vida. En diciembre de 2000, a bordo del RV Atlantis, los científicos se toparon con imponentes agujas blancas que se elevaban desde el fondo marino en la dorsal mesoatlántica. Lo llamaron el campo hidrotermal de la ciudad perdida. 30 chimeneas de carbonato imponentes, algunas de casi 60 metros de altura, expulsaban fluidos alcalinos entre 40 y 90 grados Celsius. ¿La causa? Una reacción llamada serpentinización. El agua de mar se encontró con la roca del manto, produciendo hidrógeno y metano. No había magma involucrado. Expediciones de seguimiento habían cartografiado 3,3 kilómetros cuadrados y confirmaron que el campo había estado activo durante al menos 120.000 años.
Pero lo que realmente sorprendió fue la vida en su interior. Arqueas productoras de metano, bacterias que viven dentro de las paredes de las chimeneas, y criaturas extrañas, caracoles, bivalvos, camarones, gusanos tubícolas, corales. Ocasionalmente, incluso peces y tiburones visitaban. Los primeros titulares gritaban «Atlántida submarina», pero la científica Deborah Kelly aclaró las cosas. Este era un ecosistema natural próspero, no una ciudad perdida. Más importante aún, ofrecía pistas sobre los inicios de la vida. Hidrógeno y metano de las rocas, ingredientes que podrían haber alimentado la vida en la Tierra primitiva. Entonces, ¿qué crees que todavía se esconde bajo esas olas interminables? Civilizaciones perdidas, criaturas que nadie ha imaginado aún, o fuerzas de la naturaleza que no podemos explicar. Una cosa es segura, apenas hemos arañado la superficie. Dale al botón de suscribirse si quieres más inmersiones en lo desconocido. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos descubrimientos te sorprendió más? Estaré atento a tus respuestas.